Como todos sabemos, el Imperio Mexica, también conocido como el Imperio Azteca, cayó en 1521 a manos de Hernán Cortés y las fuerzas hispano-indígenas que él lideraba. Pero alguna vez no te has llegado a preguntar, ¿podrían los mexicas haber vencido o prevenido la conquista de su imperio? En este video cubriremos cuáles eventos y cuáles cambios sean necesarios para que hubiera un diferente fin al Imperio Mexica. Antes de comenzar, no se olviden de suscribirse, compartir y darle like al video. Como siempre, si quieren que cubra algún escenario alterno o la historia de algún país, sugiéranlo en los comentarios. Y de manera de extras, veremos varios escenarios donde los mexicas podrían lograr esto, y también cubriremos sus posibles consecuencias que tendría. Primero veremos un escenario donde el Imperio Mexica derrota a los españoles en la última oportunidad que históricamente tuvieron para hacer esto, justo después de la Noche Triste. Para este escenario, tendríamos que considerar las órdenes de Cuitláhuac, cuando en la historia había ordenado que se cesara de perseguir a las fuerzas hispano-tlaxcaltecas durante su ida de la Tenochtitlán. La única manera de que podríamos lograr una victoria mexica sería haciendo el cambio de que la orden de Cuitláhuac nunca se dé. De esta manera, los mexicas seguirían persiguiendo a la expedición española, en el peor caso reduciendo sus fuerzas increíblemente y en el mejor caso exterminándolos completamente. Cubriremos dos casos en este escenario, el peor caso en la perspectiva mexica y el mejor caso en la perspectiva mexica, este siendo uno de los eventos más importantes en la línea del tiempo de la conquista de México, que podría haber ido de varias maneras. En el peor caso para los mexicas, los españoles sufren pérdidas desastrosas tras la emboscada en la Noche Triste, dándose a la huida tras la pérdida de su caballería y artillería. ¿Irán mayoría de sus hombres? El Imperio Mexica será una campaña militar donde constantemente persiguen a las fuerzas hispano-tlaxcaltecas. Estos ataques constantes exhaustando a la expedición española mientras han subido a Tlaxcala. Dado una serie de batallas, la mayoría de estas siendo victorias mexicas por las condiciones pésimas por las fuerzas de Cortés tienen que pasar. A pesar de las terribles pérdidas, los españoles logran llegar al territorio tlaxcalteca, en donde, en comparación con nuestra historia, su reorganización tomaría mucho más tiempo. Durante este tiempo, crisis llegaría sobre la Tenochtitlán. Como sabemos, durante el sitio de Tenochtitlán, en nuestra historia, los mexicas sufrieron de una terrible manera por las enfermedades que contrayeron por la estadía de los españoles. En este escenario alterno, esta parte de la historia no cambia. Esto conllevaría que para el tiempo en que los españoles estarían listos de vuelta para atacar a la Gran Tenochtitlán, la resistencia dada sería aún menor y más probablemente caería en mucho menos tiempo. Esto llevando un resultado prácticamente idéntico al que pasó en nuestra historia. La única manera de prevenir una derrota en este escenario es asumiendo que los mexicas eventualmente logran capturar a Cortés y antes de que regresara a Tlaxcala, lo cual causaría la completa desorganización de sus fuerzas y de esta manera lo más probable es que no se logre la conquista de México, pero dejaría un imperio devastado el cual podría ser derrotado por las otras potencias de la región. Esto debido a que se quedaría con una capital devastada y con falta de poderío militar por las enfermedades arrasando sus guerreros y su población, conllevando a que las otras culturas bajo la hegemonía mexica retiren su entrega de tributo y se rebelen, últimamente combinando o con el colapso mexica o con una gran reducción de su poder en la región. Por caso para los mexicas, una vez dados los eventos de la Noche Triste, las fuerzas españolas se ven en terribles condiciones, y peor para Cortés, los mexicas le dan persecución a sus fuerzas, mientras que se dan la vida a Tlaxcala. En este caso, con Cuitláhuac no dando la orden de cesar la persecución, las fuerzas hispano-tlaxcaltecas sufren exhausción y grandes pérdidas, llevando al colapso total de su organización y permitiendo la captura de Hernán Cortés, cual sería encarcelado o usado como sacrificio para los mexicas, forzando a que las fuerzas se encaminen en un pánico y de vuelta a Tlaxcala. Pero, sin los intereses de Cortés, lo más probable es que no se orquestre ninguna venganza contra el Imperio Mexica, llevando a que nunca pase el sitio de Tenochtitlán. De todos modos, en este caso, las enfermedades serían devastadoras para el Imperio Mexica, enfrentando un caso similar a lo que ya discutimos, donde sus guerreros y población en su capital se verán arrasados, llevando a la caída del imperio, pero no a manos del conquistador Hernán Cortés, sino a la mano de los otros pueblos indígenas de la zona. Alvarado ve las preparaciones para la celebración de Huitzilopochtli, y con esto se desata la matanza del Templo Mayor, matando a gran cantidad de mexicas y varios del alto mando, a lo que un pueblo mexica se alza en armas, peleando contra las fuerzas españoles.
Para esto, Cortés regresa y da la orden a Moctezuma que se presente a calmar a su pueblo, a lo que es asesinado en su discurso, y con esto los españoles son víctimas de un sitio dentro del Templo Mayor. Aquí es donde alteramos el curso de la historia, o los españoles son atrapados antes de alcanzar la calzada de su escapada, o no consiguen la oportunidad de salir del templo en primer lugar, lo cual llevaría completamente a la derrota de las fuerzas españolas y la captura de Cortés. Similar al escenario anterior que hemos visto, llegaría eventualmente un resultado similar, debido a que las enfermedades arrasarían con los mexicas por su falta de inmunidad a esta y limitando su imperio a un posible colapso total. Asumiendo que las noticias llegan tarde a Cortés o que no las recibe enteramente, los españoles se verían emboscados y en un evento que probablemente se vería en paralelo con la derrota de Pánfilo en nuestra historia. Cortés es capturado por el evento inesperado, llevando a grandes casualidades en el lado español y la desorganización total de sus fuerzas, cuales probablemente intentarían escapar del área y se quedarían varados en territorio mesoamericano hasta la llegada de Pánfilo, en cual probablemente negociaría con los mexicas para la entrega de Cortés si este no es usado como sacrificio, lo cual llevaría a Cortés siendo dado el castigo cual el gobernador de Cuba planeaba darle. Este es el mejor escenario que, realísticamente, los mexicas podrán obtener, donde se evita una gran cantidad de pérdidas a enfermedades y se logra la derrota de Hernán Cortés, permitiendo que el imperio mexica continúe con su apogeo en la región de Mesoamérica, aunque también existe la posibilidad de expediciones españolas a esta región en el futuro, cual, en paralelo con nuestra historia, podrán llevar a la caída del imperio mexica.